Doctor Teodoro Hampe Martínez, bienvenido a librosperuanos.com y vamos a empezar la entrevista de su última obra, Miguel Grau, protagonista político. En primer lugar, Grau fue un niño sin hogar y fue alejado prontamente de su madre. A los 11 años su padre lo pone al cuidado de un capitán no granadino. Quisiera preguntarle, ¿hasta qué punto el origen bastardo de su nacimiento repercute en su carácter taciturno, sobrio y virtuoso de Miguel Grau? Sí, bueno, Gustavo, ante todo muchas gracias por la invitación a estar aquí en Libros Peruanos y participar en esta entrevista sobre mi reciente libro en torno a Miguel Grau. Sí, bueno, efectivamente has hablado mucho. Yo creo que más bien eso sería un tema para un psicólogo, ¿no? O psicólogos, psiquiatras que tuvieran algún entendimiento mejor que yo de estos asuntos, cómo repercute un niño relativo distanciamiento de la madre, ¿no? Una cosa complicada. Claro que la palabra bastardo suena un poco fuerte en este contexto. Sabemos que la madre de Grau tuvo varios compromisos, tuvo varias personas con las cuales tuvo hijos y no necesariamente fue muy anclada a un hogar en particular, de manera que parecería que más impronta dejó en el niño el padre que la madre, ¿no? Y justamente el padre luego ya cuando ya lo ve un poco crecido, a los 11 años, un poco se desentiende de él y lo deja, ¿no? Que transite por los mares del mundo. Evidentemente esto repercutió en el carácter taciturno de Grau, no están en los testimonios de cómo él se comportaba a bordo del monitor Huáscar, incluso en los momentos más álgidos y previos al encuentro decisivo de Angamos, pero a la vez lo hace un hombre sobrio y virtuoso porque sabe sobreponerse a las dificultades que le impone la vida, ¿no es cierto? No es el niño mimado, no es el niño engreído, a pesar de que tenía 3 hermanos que también se apellidaban Grau Seminario, pero nada nos dice que él fue el preferido, ni mucho menos, y que tampoco hubiera tenido ese calor de madre que muchos niños o los niños en general necesitan. Yo creo que esa relativa independencia tan joven que se labró el niño Grau fue decisiva para su propia formación de carácter a lo largo de toda su vida. Muy bien. Pero 8 años después, en 1853, cuando se subleva Castilla contra Echenique, su padre vuelve a intervenir en su vida para que fuese admitido junto con su hermano al servicio naval, hasta que en 1858 es dado de baja por apoyar la insurgencia antiliberal bajo la bandera rebelde de Vivanco. Usted afirma en la página 38 que tal sublevación contra Castilla no tuvo ningún afán caudillesco y que su actitud se vio refrendada ante el fracaso de la Constitución Liberal de 1856. ¿No cree que aquí puede ubicarse la primera gran actuación de Grau en el campo político? Bueno, acá tengo conmigo el ejemplar de mi libro. No quisiera subordinarme a lo que en ese momento escribí porque, bueno, es un tema de constante investigación. Pero evidentemente, ante todo yo diría, porque es un poco el tenor de esta entrevista, ¿no? Y también en lo que sustenta mi investigación, que Miguel Grau es un homus politicus por excelencia. O sea, es un hombre comprometido con el acontecer político de su tiempo, es un ciudadano ejemplar, a carta cabal, que no solamente es marino, sino que interviene en la política de sus años, e incluso llega a ser diputado y, como luego creo que comentaremos, con aspiraciones mayores en la política peruana. De hecho, que él era un hombre muy joven, en 1856, no tenía aún 25 años de edad cuando se produce este levantamiento de Vivanco. Yo creo que sí, se le podría considerar uno de los tantos levantamientos caudillescos que hubo en el siglo XIX en el Perú. En este caso es el movimiento de Vivanco contra Castilla, o mejor dicho, contra los liberales, ¿no? Que circundaban a Castilla y que fueron tan importantes en la promulgación de aquella famosa constitución ultraliberal de 1856. Se podría medir de alguna manera, de algún modo, el éxito, entre comillas, de ese movimiento, en el sentido de que la Constitución luego va a ser dejada fuera de vigencia, ¿no es cierto? Y cambiada al poco tiempo, en 1860, por la famosa Constitución Liberal, que es la que más tiempo ha durado en la historia republicana de nuestro país. Pero como digo, ni se le puede achacar en ese momento una decidida afán, digamos, conservador, ¿no? Porque ahora parecería como un conservador de nota en ese momento. Y aparte no estaba solo, últimamente hizo un estudio que vincula a Grau con Ricardo Palma, y don Ricardo también participó en esa aventura, y también participó del lado de Vivanco
oponiéndose más que a Castilla, a los liberales, ¿no? Y creo que no es un movimiento contra el presidente Castilla, sino contra lo que representaba como novedad para un Perú embrionario, ¿no? Que en verdad apenas salía de su herencia liberal las propuestas, perdón, su herencia colonial, las propuestas liberales del año 56. Pero de hecho, ¿no? Esta es la primera importante figuración política, primer capítulo político de Grau como en la política del siglo XIX, de todas maneras. Y a los 29 años, en 1863, lo vemos reingresando al servicio de la Armada. Luego, en 1865, regresa al Perú, después de la misión oficial en Europa, en pleno conflicto con España. Peset acepta firmar el indecoroso tratado Vivanco-Pareja, impuesta por los invasores españoles, lo que provoca el alzamiento, al cual Grau se pliega, a pesar de las exhortaciones de su anciano padre. Podemos afirmar que la intervención de Grau en el triunfo de la revolución pradista contra Peset es el segundo hito de su actuación política como militar, defendiendo el honor de la patria. Bueno, yo diría que es el segundo hito importante de su vida política, bajo el entendido de que él, más allá de vestir un uniforme, aunque no siempre lo vistió, hubo épocas en las cuales estuvo en la Marina Mercante o fuera de la Armada Peruana, estuvo muy comprometido con los hechos políticos de su patria. Aquí hay otra vez la intervención de un caudillo, en este caso el caudillo es Prado, evidentemente, ¿no? Que se opone a lo que algunos vieron como un entreguismo de parte de Peset al avalar el Tratado de Vivanco-Pareja en medio del conflicto y la aspiración de España ¿no? de resurgir o de retomar el poder del Perú. Definitivamente este es un momento importante, lo sitúa a Grau del lado, digamos, de los victoriosos, también del lado de los que van a oponerse a España y conquistar definitivamente la independencia peruana el 2 de mayo de 1866, aunque en el famoso combate del Callao él tuvo una participación menor, en fin, no relevante, ¿no? Pero de hecho que este compromiso, ¿no? con la patria, más que con el caudillo en este caso, es importante, más aún porque, como usted señala correctamente en la pregunta, él se oponía incluso a la voluntad de su padre, ¿no? Él lo veía como un poco complicado, decía, ¿para qué te vas a meter en más problemas? Tenta ahí un poco a la guardia, a la retaguardia, a ver qué pasa. Pero claro, ese no era el carácter de Grau, era un hombre comprometido con su patria y sobre todo un hombre, como digo yo, con gran voluntad y vocación política. Pero Prado, nuevamente volvemos a Prado. Así es. Tuvo el desatino en 1866 de provocar el incidente Tucker, por el cual Grau es enjuiciado por insubordinado, por desertor y por traidor. Tras el fallo a favor en 1867, toma licencia y trabaja en una empresa mercante privada. ¿Constituye su actuación en el incidente Tucker un tercer hito político? En parte sí y en parte no. Claro, este no es un hito político que compromete a otros caudillos, ¿no es cierto? No es una pelea interna de la política peruana del siglo XIX, sino más bien es un levantamiento de Grau y otros oficiales de la Marina peruana que se oponen a que un importante, ¿no? oficial marino extranjero como el almirante John Randolph Tucker asumiera el mando de la Marina peruana. Ellos lo vieron como una especie de desatino, de mala intención de parte de Prado, que en vez de premiar a quienes le habían acompañado, ¿no? en aquella victoria del 2 de mayo, le entregaba el mando de la Armada a una persona no conocedora del terreno, extranjera, que no estaba comprometido con la creación o la consolidación de la patria peruana. Claro que sí, es otro hito, digamos, en la actuación pública de Grau, aunque tiene en este caso una connotación política menos grave, ¿no es cierto? Yo le diría más bien patriótica. Es una intervención patriótica, porque creo que lo que sustenta la intervención de Grau en el ámbito público de su tiempo es no solamente el compromiso político, la defensa de la legalidad y el Estado de Derecho, sino también el patriotismo, ¿no es cierto? Porque eso lo acompaña, obviamente, hasta ofrendar su vida en Angamos, dando la vida por la patria. De manera que, bueno, de una u otra manera aquí hay otro punto más, otro capítulo en la actuación pública o política de Emilio Grau. Pero viene el año 1868 y nuevamente vuelve al servicio, bajo el mando del monitor de Huáscar. Y en 1872, en limpios comicios, es elegido Miguel Manuel Pardo, y para impedir su ascenso se produce el golpe de los hermanos Gutiérrez contra el presidente Balta. Grau, junto con 48 oficiales, anuncia que luchará por restablecer el orden constitucional.
lo cual desemboca en el frustrado golpe de Estado. ¿Puede considerarse esta alianza política de Grau con Pardo y el civilismo antimilitarista dentro de la tradición política de la Armada peruana? Sí, bueno, es una pregunta muy densa y que me lleva casi a citar a un colega, el doctor Jorge Ortiz Otelo, de formación marina, aunque ya luego se ha desvinculado de la Armada, del servicio activo. Él señala que esta, digamos, incursión o intervención de la Armada peruana institucionalmente hablando, que se opone al movimiento de los hermanos Gutiérrez, se inserta dentro de una dinámica más larga, ¿no? Ya en el año 1834, también en la Marina había intervenido en la pelea de los caudillos Bermúdez contra Orregoso, también aparecerá la intervención importante de la Armada en 1931, ya a posteriori, cuando tratan de impedir el enfrentamiento entre Sánchez Cerro y los revolucionarios de Arequipa, de manera que siempre ha habido un compromiso político de la Armada peruana en los sucesos de nuestro país. Claro, aquí lo interesante es de que ellos se oponen a este movimiento que trata de impedir que los civiles lleguen al poder. Creo que aquí lo que está un poco en el fondo que hay que poner de relieve es la cercana relación personal, la gran amistad que hubo entre Manuel Pardo y Lavalle y Miguel Grau. Para empezar, que eran dos coetáneos, los dos habían nacido el mismo año, en 1834, vio nacer en Lima a Pardo y en Piura a Grau. Claro que no se conocieron en la infancia, tuvieron una infancia completamente distanciada, el uno navegando por el mundo y el otro preparándose para la gran aventura empresarial y política que luego le caracterizaría. Pero luego, cuando ya en sus años de madurez se conocen, hay mucha química entre ellos, a tal punto que no se sabe en qué momento, pero creo que desde los inicios está comprometido Miguel Grau en la aventura que es el Partido Civil, el primer partido, ¿no?, realmente constituido en el Perú, tiene cuadros establecidos en toda la República, el mensaje, ¿no?, se difunde por todo el país, y en ese contexto él pues abraza la causa por la legalidad. Lo que querían los hermanos Gutiérrez al producir este golpe, ya en los estertores, en los días finales del gobierno de Balta, era impedir que un civil como Pardo tomase el poder, que se ciñera la banda presidencial, porque ya faltaban pocos días. Era abogar por el continuismo, ¿no es cierto?, por lo que ya ha llamado Basadre correctamente el primer militarismo peruano, que duró como 50 años. Lo interesante es que Grau se opone a esto, no está solo, evidentemente le acompaña, como bien señala la pregunta, más de 40 oficiales, y en el mensaje que supuestamente él redacta a nombre de todos ellos, vuelve a aparecer la palabra caudillo, y dice: no reconozco otro caudillo más que la Constitución. De manera que ha seguido muchos caudillos en su vida: el caudillo Vivanco, 1858, el caudillo Prado, 1865, y el caudillo Constitución en 1872. Y ahí viene el año 1876. Desde esa fecha hasta el 79, Grau es elegido diputado por Paita. Participa en 2 legislaturas. Es nombrado por el presidente Manuel Ignacio Prado como comandante general de la Marina, presenta su candidatura a la presidencia de la Cámara de Diputados y en una carta confiesa a su esposa que el civilismo lo postularía como candidato a la presidencia de la República en los comicios venideros de 1880. Voy a hacerle una pregunta contrafáctica. De haberse dado las condiciones, ¿cree usted que el Perú perdió un gran presidente, quizá mucho más grande que Castilla, y ganó en vez un héroe sin par? Bueno, esa pregunta realmente toca el meollo, ¿no?, la sustancia y el propósito de mi libro. Quizá convenga decirlo ahora en pocos segundos. Mucha gente ya antes que yo obviamente se había percatado, y es Vox Populi, de que Grau es quizá el más emblemático, el más representativo de los parlamentarios que ha tenido el Perú en 180 y tantos años de vida republicana, a tal punto que por una ley promulgada por el presidente Belaúnde en 1983, cuando se pasa lista, ¿no es cierto?, a los parlamentarios en el hemiciclo, el primero que se nombra es Miguel Grau. Y todos dicen al unísono presente, o sea que Grau no ha muerto, Grau está allí presente, inclusive con una curul simbólica que representa al diputado Grau, que representaba la provincia de Paita. Yo lo que hice fue acercarme a los archivos del Congreso y investigar en las fuentes originales todos aquellos proyectos de ley, intervenciones en la Cámara, proposiciones, cartas, en fin, misivas que él había realizado durante los pocos años, ¿no?, 2, 3 años, en que él interviene activamente en la política peruana como diputado por Paita. Y esta es la sustancia del libro. Claro que va mucho más allá, y ya la pregunta contrafáctica, que es algo tan simpático pero tan difícil de responder,
Me la he planteado yo mismo y me la han planteado otros antes. Es un poco difícil de responder, porque evidentemente la guerra se dio y él además perdió la candidatura a la presidencia de la Cámara. O sea, habría que ir por partes. ¿Qué hubiera pasado si él el día 26 o 27 de julio de 1879 hubiera ganado esa elección? Hubiera asumido realmente la presidencia de la Cámara, hubiera dejado, digamos, sin su comando el monitor Huáscar en plena guerra, o hubiera pedido licencia a lo mejor y se hubiera aventurado a la campaña marítima que luego pues acabó con la derrota lamentable de los peruanos. Ese primer ejercicio contrafáctico, ¿no es cierto? Si él hubiera ganado en esa elección. Claro que le ganó curiosamente un compañero de armas, otro marino como el comandante Camilo Carrillo. Luego el segundo planteamiento que señala correctamente la pregunta es de que hay cartas que señalan que él era un eventual precandidato presidencial, ¿no? Como bien se sabe, Manuel Pardo, el caudillo natural del civilismo, había sido asesinado en noviembre de 1878. Él hubiera sido, en otro ejercicio contrafáctico, el natural candidato a la presidencia en el año 1880 si se hubieran dado las condiciones y si esa elección se hubiera dado. Pero como este caudillo civil estaba muerto, entonces se presentó el vacío dentro del partido. Y entre los que estaban ganando figuración, ¿no?, en el civilismo estaba Miguel Grau. Hay una carta, ¿no?, en la cual yo aludo, que no es hallazgo mío, sino que lo logró la doctora Adela Dunbar Temple hace mucho tiempo, donde él intercambia impresiones con su esposa, doña Dolores, y le dice: no te preocupes, es falso este rumor. Pero claro, eso deja entrever que ya alguien pensaba de que él podía eventualmente ser candidato. Ahora, si no hubiera habido la guerra, si él no hubiera muerto en Angamos, y si hubieran dado las condiciones para que hubiera una elección en el año 80 y yo hubiera sido candidato, a lo mejor hubiera sido un buen jefe de Estado. Un hombre ecuánime, un hombre ponderado, un hombre patriota, un hombre con grandes virtudes, pero eso es un poco ya jugar demasiado con los hilos de la historia. Muy bien. De la lectura de su enjundioso y breve libro, se concluye que en Grau se conjuga excelentemente la vocación política con la misión de marino. ¿Cree usted que Grau defendió el orden constitucional a toda costa, o más bien con sentido crítico, como parece quedar demostrado al rechazar la Constitución anatópica de 1856? Buena pregunta, y yo creo que está respondida la misma pregunta, con sentido crítico, ¿no? Evidentemente era un hombre respetuoso, ¿no?, de la democracia, entendida bajo los parámetros de la época, ¿no?, una democracia restringida, una democracia de notables, donde solamente la gente con ciertas condiciones económicas, alfabetismo, género masculino, etcétera, votaba. Eso hay que tenerlo eso hay que decirlo por delante, ¿no? Pero aún en esas condiciones de limitación, él creía que este sistema representativo de gobierno era el más adecuado. Pero tenía también, ¿no es cierto?, una opinión crítica sobre lo que pasaba. Y por eso es que aún siendo joven, como ya se dijo, llega a oponerse a la Constitución Liberal de 1858 en aquel movimiento encabezado por Vivanco. Yo creo que sí, él es un hombre que defendió a capa y espada el Estado de Derecho, como lo manifiesta con toda claridad su intervención en el movimiento contra los Gutiérrez, pero también hombre, ¿no?, con una conciencia plena de lo que era correcto o incorrecto para su patria, aunque no tenemos, por supuesto, ninguna visión o escrito político de grado de lo que él podría haber diseñado como eventual jefe o hombre de Estado. Pero yo creo que él evidentemente era ante todo un gran patriota y un defensor del orden constitucional. Muy bien. Grau era civilista. ¿Por ser antimilitarista o por ser antimilitarista fue coyunturalmente civilista? Sí, la pregunta es un poco enrevesada, pero yo no podría decir que Miguel Grau fue antimilitarista, porque él era marino, o sea, vistió uniforme durante la mayor parte de su vida. ¿No? Sería un poco absurdo pensar de que él estaba en contra de la institución militar castrense, ya fuera ejército o armada, porque él vivía de eso y fue su vocación, digamos, primaria, y la mantuvo hasta sus últimos días. Yo no creo que él fuera coyunturalmente civilista. Yo creo que más bien, aquí creo que habría que ensayar algún tipo de caracterización de Grau como hombre político y cuáles eran sus intenciones para el Perú. Él se vinculó, ¿no?, en su momento, como ya se dijo, con los revolucionarios antiliberales. Y luego, desde 1872, cercanamente con Pardo, que tenía una propuesta muy marcada para el Perú. No era cualquier propuesta,
Claro que no había un juego grande de partidos políticos, pero había quizá otras formas de entender el futuro del país o de construirlo idealmente en aquel momento. Me atrevería a decir que bajo esas circunstancias se puede decir que Grau es un hombre de centro derecha, ¿no es cierto? O sea, tiene cierta afiliación por lo conservador, no por gusto era miembro del Club Nacional, le gustaba relacionarse en los círculos encumbrados de la sociedad limeña, y era muy amigo de Pardo, que tenía una propuesta, evidentemente desde la clase alta, un poco de arriba hacia abajo, para ordenar el Perú. Orden y progreso, un poco en el sentido, ¿no?, que se marca en el famoso lema del escudo de Brasil, que también fue, ¿no?, es sustento de una institución política antecedente del Partido Civil, que es el Club Progresista. La palabra progreso, ¿no?, aparecía allí, que fue una institución, el Club Progresista, liderada por Domingo Elías, candidato fallido civil, ¿no?, pero con muchas posibilidades de haber sido el primer presidente civil del Perú en 1851. De manera que, resumiendo, yo no me atrevería a decir que Grau fue solamente coyunturalmente civilista, ni fue mucho menos antimilitarista. Era un militar, ¿no?, un hombre de uniforme, pero un hombre que tenía una cierta, ¿no?, entendimiento, una propuesta para el Perú, y sobre todo un respeto por la democracia y la voluntad popular, va entendida bajo los parámetros de la época. De centro derecha, muy interesante. De centro derecha me atrevo a decir. Bien, si la esencia política de Grau no está en la defensa constitucional a ultranza, ni en el civilismo antimilitarista, ¿podemos afirmar que reside en su voluntad de servir al país con sentido peruanista y patriótico? Creo que sí. Es más o menos lo que he tratado de formular, ¿no? La idea es esa. Él es un hombre que defiende la constitucionalidad, que entiende que hay instituciones tutelares de la patria que hay que defender, pero que más allá de cualquier contienda política, él se subordina, ¿no?, a la opinión de las mayorías, y como se ve clarísimo en el caso de 1872, está no por Pardo, no porque él fuera amigo de Pardo, creo yo, sino porque entendía que esa era la voluntad que se había expresado en las urnas. De manera que él es ante todo, ¿no?, como se dice acá muy bien, un peronista y un patriota, a carta cabal. Y es desde ese punto de vista, bajo esa dimensión, que hay que entender su presencia en la vida política del siglo XIX. ¿Miguel Grau admiraba a otro gran marino internacional? Por ejemplo, a Lord Nelson. Seguramente, claro. ¿Se no se conocieron, pero él habría leído mucho, ¿no? Pasó tantos años en los mares del mundo. Lo que a mí me asombra y que se dice poco, como él, cuando ya retorna al Perú, siendo ya un mozalbete, ¿no?, frisando los 20 años, era un hombre que había conocido todos los mares del mundo. Hay un mapa muy bonito que ha elaborado el Instituto de Estudios Históricos Marítimos, donde se rastrean todas las rutas que se sabe que él siguió durante esa adolescencia tan movida que tuvo Miguel Grau. Pocos peruanos, o quizá ninguno, me atrevería a decir, tenían tanto conocimiento del mundo como Miguel Grau en esa época. Ese conocimiento riquísimo, esa confrontación con diversas culturas, pueblos, lenguas, costumbres, lo haría pues un hombre interesantísimo, ¿no? Qué delicia sería conversar con una persona como él, ¿no?, con tan curtido, con una infancia tan dura y tan recorrido por el mundo. A pesar de que tenía una personalidad parca. Bueno, quizá parca porque eso le tocó vivir, ¿no es cierto? Le tocó vivir una infancia carente de cariño, de mimos, ¿no? Exacto. Lo hizo un poco retraído. Para concluir, doctor Hampe, quisiera preguntarle si cree usted que en un momento en que la política peruana está infestada de falsos adalides, el ejemplo político de Grau puede irradiar más allá de su curul congresal. Bueno, de hecho que sí. De hecho que sí, porque aquí, bueno, y a la luz del libro hemos estado viendo los aspectos de su vida política, ¿no?, de su intervención como protagonista político en el siglo XIX. Pero Grau es mucho más allá, es importante por muchas más otras razones. Grau es un padre ejemplar, por ejemplo, ¿no es cierto? Un hombre amante de su esposa, cariñoso y muy preocupado por los 10 hijos que tuvo, ¿no? Hay que imaginarse en la estrechez del hogar que ellos habían alquilado en el Jirón Huancavelica, la familia Osma, cómo pudieron mantener, ¿no?, decorosamente la vida de la esposa, del jefe de familia y 10 niños pequeños que por allí transitarían con gran bullicio, ¿no? Eso por un lado. Por otra parte está la vocación política, de la cual ya hemos hablado y no vamos a repetir, y también su entrega a la patria, ¿no? Creo que lo que marca definitivamente a Grau es esta acción heroica, esta dignidad de sobrellevar la situación, a pesar de que él y todo el mundo sabía de que entramos prácticamente derrotados a la guerra con Chile. Ya él, siendo diputado por Paita repetidamente, y se ve en la documentación del archivo del Congreso,
él dice, señores, tenemos que armarnos. Chile nos está aventajando largamente y en el eventual caso de una guerra estamos perdidos. Claro que la gente lo oía, pero no había los medios económicos para poder paliar esa situación, teniendo en cuenta que su propio y gran amigo Manuel Pardo, en el año 1875, había expresado o había señalado la insolvencia del Estado peruano. Una cosa muy grave. El Perú en 1875, ante la bajada de los precios del guano en el mercado internacional, declara su bancarrota. Es incapaz de asumir sus créditos, ¿no es cierto? Es un Estado que no puede asumir sus compromisos. Una cosa gravísima. De manera que Grau es mucho más allá de lo que hemos dicho. No por gusto, la Compañía Telefónica del Perú, junto con la Marina Peruana, están organizando hace ya como 3 o 4 años un concurso de valores llamado Somos Grau, con varias categorías, donde se premia a diferentes individuos comunes y corrientes del Perú del siglo XXI en categorías como dignidad, honradez y patriotismo. De manera que Grau es mucho más allá del marino y también más allá del protagonista político que yo he querido poner de relieve en esta investigación. A propósito de este excelente libro, usted es conocido por sus magistrales obras y análisis sobre la etapa colonial del Perú. ¿Cómo así desembocó en un tema republicano? ¿Y hacia dónde lo conduce este tema aparentemente en el futuro? No es el único libro que he dedicado a temas republicanos. En verdad, Baglan Verdades, quien me animó más a hacer esta tarea, esta investigación fue la doctora Marta Hildebrandt, en su momento directora del Fondo Editorial del Congreso. Yo ya había publicado con el Congreso de la República un libro llamado La juramentación de los presidentes del Perú ante el Congreso del Perú en el año 2000, y casi fue como una consecuencia de esa primera investigación que me animé, ¿no?, a tomar este encargo, digamos, aunque luego el libro no ha salido por el Congreso, sino por la Municipalidad Provincial de Piura, de manera que yo creo que mi espectro historiográfico sobrepasa, ¿no?, las fronteras de la época colonial, y ahora, si me permite Gustavo decir, estoy muy involucrado, muy interesado en la temática del Bicentenario de la Independencia. Estamos a puertas de una gran celebración, una gran conmemoración. Quizá algunos dirían no hay mucho que celebrar, no sé, habría que ver las opiniones, pero definitivamente el Perú está llegando a un momento clave en el cual han pasado 200 años de vida independiente. Y al igual que otros países de América Latina, podemos hacer una gran reflexión sobre qué hemos logrado, hasta dónde hemos llegado en estos 200 años y proyectarnos sobre la base de la experiencia pasada a un futuro mejor. De manera que mi espectro es muy amplio, incluso me llaman, no diré quién ahora, pero me han llamado hace poco para asesorar un proyecto del Museo del Tahuantinsuyo, de manera que sin querer pretender ser un especialista en todas las épocas, trato de tener una visión amplia del devenir histórico de la patria peruana. ¿Cree usted que sería un buen gesto por parte de nuestro vecino del sur permitir la conmemoración de nuestro bicentenario con el Huáscar en el Callao? Sería un gesto un poco osado, ¿no es cierto? Se demoraron casi más de 130 años los vecinos del sur en devolver los libros, y quizá no todos, que se restituyeron allá por noviembre de 2007 ante la clamorosa protesta, ¿no?, del gobierno peruano y otras instancias internacionales, de los libros que se habían llevado y sustraído de la Biblioteca Nacional durante la guerra. Y eso que es un tema, digamos, de libros, de cultura, que no afecta tanto, ¿no?, la esencia, la dignidad nacional, como el Monitor Oaxaca, que es el emblema de la patria peruana que está ahí pues recluido, retenido en Talcahuano. Por cierto que el Huáscar fue utilizado por muchos años más, o sea, más allá de que fuera tomado luego de la batalla o el combate de Angamos, por más de 15 años siguió siendo utilizado con bandera chilena, ¿no?, de manera que fue una apreciada guerra y un barco útil a los intereses de la Armada chilena. Yo tengo para mí que sería demasiado atrevimiento pedir esta restitución, más aún cuando tenemos todavía ciertos puntillos pendientes con Chile con respecto a la delimitación. Se ha zanjado la delimitación marítima, pero está el famoso triángulo terrestre, que es un tema pendiente de la agenda diplomática, de manera que por ahora no lo veo factible, aunque bueno, es un sueño que se podría, ¿no?, acariciar y tratar de algún día conseguir. Agradeciéndole esta gentil y valiosa entrevista, tiene usted unos segundos para que pueda despedirse de nuestros lectores. Bueno, gracias por la entrevista, gracias por la oportunidad de compartir con los amigos de Libros Peruanos este momento. Les animo, si pueden, a ir a las bibliotecas o adquirir ese libro. A lo mejor vendrá pronto una segunda edición ampliada porque son temas de constante investigación.
He tenido varios comentarios positivos, tanto de la Marina de Guerra como de gente fuera de la Armada, y creo que Grau definitivamente nos enriquece a todos los peruanos por el ejemplo de civismo, de patriotismo y de compromiso político que tuvo en el siglo XIX y que se proyecta hasta la actualidad. Muchísimas gracias y será hasta la próxima obra. Muchas gracias.